tampoco están como para que digan, bueno, se presenta de esta, de esta, de esta. La interpretación de radiología. Eh, Mucho de lo que nosotros podemos exigir de la calidad de una radiografía depende de otras personas. Y las características técnicas que debe tener una radiografía para que nosotros la aceptemos como válida la radiografía y por lo tanto eh, ah, no sea de utilidad para nuestro diagnóstico, tiene que ver precisamente con el cumplimiento de estas características técnicas. Estas características técnicas van a ir desde una buena inspiración, de que esté bien centrada, de que la penetrancia sea adecuada y que la posición que nosotros hemos solicitado sea la correcta, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que está bien inspirada, por ejemplo? Fíjense esta radiografía, alguien me podría decir cuántos arcos costales o cuántos espacios intercostales observa en esta radiografía. Siete espacios intercostales, doctor. Ya. Los posteriores pueden ser 7 espacios intercostales, pero los anteriores, fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios intercostales. Y aparentemente pareciera de que hay una opacificación de los campos pulmonares en ambos lados, ¿no es cierto? Si se fijan, aquí está con campos pulmonares bien ventilados y por lo tanto la penetrancia y la densidad que tiene esta zona es muy diferente a la que es esta otra zona. Sin embargo, esta radiografía es considerada como normal. ¿Por qué? Porque no está bien inspirada y por lo tanto tiene menos cantidad de espacios intercostales que los que debería tener y por lo tanto la imagen que representa en sí a los campos pulmonares viene distorsionada. Esta radiografía debería tener por lo menos 8 espacios intercostales para determinar de que la técnica de la inspiración ha sido adecuada. Pero, ¿con qué problemas nos podemos encontrar en pediatría? De que el paciente no pueda inspirar, o sea, no está Ya, tan quieto, ¿por qué? porque es un niño, entonces no te va a hacer Ah, muy tanto caso. bien, claro. Imagínense a un niño de 2 años y medio, díganle, meta aire, no bote, mantenga el aire, puede eliminar el aire. Si alguno de ustedes se ha ido a hacer radiografía en estos últimos 10, 15 años, es esa la indicación que tiene el técnico hacia la persona que está, hacia el paciente en realidad. Pero tiene 6 meses, no, por más indicación que ustedes le den, no va a tener respuesta porque no siguen órdenes, ¿no? Ya tal vez después de los 5 años, siempre y cuando no seamos muy invasivos con el paciente, no seamos muy agresivos, no lo estemos violentando, va a seguir la indicación que nosotros le digamos o que el técnico le diga, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y la capacidad del técnico de rayos X está precisamente en poder tomar la radiografía en el momento en el que el paciente está inspirando. Y obviamente un niño de 6 meses, si le colocan una placa en la parte anterior fría, dura, se va a sentir pues violentado y va a empezar a llorar y a gritar y por lo tanto en el momento en el que inspira para producir el llanto es donde debe tomar la radiografía. Si está bien centrada, nosotros debemos trazar una línea imaginaria en todo el mediastino y dividir en dos partes casi iguales, ¿no es cierto? En dos hemitórax prácticamente equilibrados entre el izquierdo y el derecho, aunque las estructuras anatómicas y en este caso específico el corazón va a tener sus particularidades, ¿no es cierto? Entonces, si la radiografía estaría cortada, no nos va a dar una buena claridad respecto a la interpretación que nosotros podamos indicar. Lo mismo sucede que si está muy blanda, o sea, muy poco penetrada, o si está muy penetrada. Entonces, eso hace de que sea el pulmón o que es la radiografía muy negra o muy blanca y eso tampoco nos va a permitir
determinar las estructuras que puedan existir en el corazón. Fíjense, se aprecian solo 5 arcos costales anteriores, el diafragma está elevado, fíjense, tiene elevación del diafragma, no está abatido como cuando nosotros realizamos la inspiración profunda, ¿no es cierto? Al expandir los pulmones, obviamente el músculo diafragmático, por ser un músculo que se elonga, va a producir el aplanamiento de esto y va a aumentar la visualización de los campos pulmonares. En esta radiografía se observa dos hechos importantes. Uno, que hay una opacificación a nivel del vértice derecho, y otro, que existe, si se fijan, una horizontalización de las costillas. Si nosotros vemos la radiografía anterior, fíjense cómo están de arqueadas las costillas o los arcos costales, y aquí está al revés, ¿no es cierto? Esto puede ser característico de una hiperinsuflación compensatoria a un problema del lado contrario del pulmón, o puede ser definitivamente por una patología propia del alveolo mismo del pulmón. O sea, en el caso de las bronquiolitis, los bronquiolos terminales y los alveolos pueden estar hiperdistendidos y eso va a producir la hiperclaridad. Y esto nos indica de que hay algunas, en los neonatos, hay algunas imágenes que pueden ser confundidas con una condensación debido a un proceso inflamatorio infeccioso. Si ustedes se fijan, esta opacificación no toma absolutamente todo el campo del vértice derecho. Si se fijan en la parte más periférica, tiene una densidad diferente a la que está señalada por el bordecito que marca la flecha. Está claro, ¿no es cierto? ¿Ven? O si, como la están grabando la publicación, cuando tengan el tiempo, pueden ir viendo de que obviamente esto lo voy a pasar también al Classroom, y al descargar la radiografía pueden ampliarla y van a tener mejor imagen, mejor resolución. Entonces, esto puede constituirse en algo que puede ser normal en los neonatos, y es la sombra tímica. El timo puede ocupar esta zona y simular lo que vendría a ser una condensación en el vértice derecho. Miren, aquí hay un ensanchamiento del mediastino. Si nos fijamos en esta radiografía, aquí el mediastino está prácticamente casi equilibrado en la parte media. Sin embargo, en esta otra radiografía vemos un ensanchamiento del mediastino, y esto puede ser considerado anormal. Pero en los neonatos esto es la presencia del timo, que en los primeros días y semanas está todavía presente y luego vuelve o desaparece. Lo mismo sucede aquí, hay una sombra tímica en el lado contrario, y que esto debe ser evaluado en todos los pacientes. Como les digo, esta imagen tiene que ser transitoria e ir desapareciendo, además de que no tiene que producir ninguna manifestación pulmonar o respiratoria. Por lo tanto, si nos encontráramos frente a este tipo de imágenes que es persistente y que produce algún tipo de síntomas, necesitamos investigar. ¿Qué harían si tenemos un paciente con síntomas respiratorios y tienen esta radiografía? ¿Qué se les ocurre? Nada, ¿eh? ¿Qué harían si un niño tiene 20 días y tienen una imagen con estas características y tiene además síntomas respiratorios? Quiere decir dificultad para respirar, taquipnea, necesidad de administración de oxígeno adicional y todo lo que habíamos visto en una anterior oportunidad. ¿Qué le harían al paciente? Me voy a acordar nombres. Kevin Fallasa, a ver, Kevin, ¿qué dices?
Se ha salido Kevin. No, aquí estoy, doctor. Bueno, creo que estoy viendo una horizontalización de las ¿Ya? costillas. ¿Ya? Eso me da a entender de que el neonato está como teniendo dificultad para respirar. Muy bien. ¿Cuál sería tu conducta? Tienes este tipo de radiografía y no sabes qué es. ¿Alguno de tus compañeros ¿Podría de ver? guiarme por la clínica? ¿Perdón? Yo podría guiarme por la clínica tal vez. ¿Cómo está Claro, claro, por eso te digo, tiene dificultad respiratoria, tiene taquipnea, tiene irritabilidad, no hay fiebre y su saturación de oxígeno está en el límite 90%. Doctor, ¿podríamos hacer nebulización con adrenalina? Muy bien, se puede hacer nebulización con adrenalina. ¿Pensando en qué? En asma o la bronquiolitis para que haga vasoconstricción y abra un poco los Ya, bronquios. puede ser, pero todavía en el caso cuando se realiza el análisis clínico de un paciente, si no estamos seguros, necesitamos utilizar otro tipo de herramientas complementarias que nos puedan ayudar. En este caso, si yo veo a mi paciente y no sé, digo, esto a mí me parece que es el timo, pero el timo no debería producir ningún tipo de manifestación, más que estar ahí el timo y bueno, ir disminuyendo más y más. Hace 10 días le saqué la radiografía y está de la misma manera. No hay cambios radiológicos. ¿Qué hago? Le saco una radiografía lateral para determinar si esto realmente pertenece al timo. O más aún, o sea, me voy más allá y digo, bueno, le haré una tomografía axial computarizada de tórax y determino si realmente eso es el timo o es otra estructura. Por ahí se determina una cardiopatía, que es la causa de una alteración de la silueta cardíaca. Entonces, ya tengo que estar jugando con una serie de exámenes que me puedan ayudar, porque ya les he dicho, o sea, el diagnóstico no es que viene de un iluminado y bueno, pare de contar. Yo digo que es el diagnóstico tal y listo. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que la fiebre pertenece a una neumonía. Pero nunca nos olvidemos de que la fiebre es un síntoma muy inespecífico. Puede ser la fiebre de una neumonía, como puede ser de una artritis séptica, como puede ser de un resfrío, como puede ser de una diarrea, como puede ser de cualquier cosa. Por lo tanto, no voy a decir que una manifestación me va a llevar al diagnóstico directamente. Ahí tendré que hacer mi análisis clínico para determinar qué otros exámenes puedo hacerle. Y si no estoy seguro, entonces echaré mano de otro tipo de instrumentos complementarios que pueden ayudarme mejor para que nosotros tengamos una mejor conclusión. ¿Qué ven en esta radiografía? Escucha, muy pequeñita la radiografía. Debería haberla ampliado. A ver, me voy a salir un rato y la voy a ampliar. Bueno, bueno, bueno. Si ya están leyendo, ya van a tener el diagnóstico. Me salí. Ya. Fíjense, en esta radiografía existe una opacificación del campo pulmonar derecho y una hiperclaridad en el campo pulmonar izquierdo, en la base del pulmón izquierdo, y unas lesiones medio quísticas en la parte superior. Esto está produciendo una compresión del mediastino y está desviando el mediastino hacia el lado derecho. Entonces esto se debe a una malformación adenomatoidea quística. Entonces,
en complementación de lo que les decía hace rato, cuando uno no está seguro de lo que ve, porque la radiografía, si bien nos ayuda bastante, una tomografía nos va a clarificar un poco más las cosas y debemos tomar en cuenta de que tenemos otro tipo de estrategias para poder llegar al diagnóstico. Eso no significa de que cuando nosotros veamos a un paciente, le pidamos de buenas a primeras radiografía, ecografía de tórax, radiografía lateral, póstero anterior, tomografía sin contraste de tórax y una tomografía con contraste y además quiero hacerle una angiografía pulmonar. O sea, ¿para qué? Para que luego digan es una bronquiolitis, ¿no es cierto? Con toda esa gama de exámenes y con todo ese costo económico y además con toda esa irradiación que le hemos producido a nuestro paciente, llegamos a la conclusión de que la radiografía era lo mejor para hacer el diagnóstico de bronquiolitis. No se debe hacer las solicitudes sin antes un análisis clínico, eso es muy importante. Fíjense aquí, hay nuevamente alteraciones en la radiografía de tórax, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos, vamos a tener una opacificación del campo pulmonar derecho. Esta opacificación es una consolidación con un derrame pleural. Este paciente, si bien ya la leyenda dice de que está en decúbito supino, ¿qué nos indicaría a nosotros que un paciente esté de pie o esté echado cuando le toman la radiografía? Los niveles hidroaéreos quizás. Muy bien, ¿de dónde? Si hay un hidroneumotórax, por ejemplo, vamos a tener aire arriba y líquido abajo con el nivel hidroaéreo que mencionas. Perfecto. Pero en este caso no. Si hay un quiste o si hay un absceso pulmonar en cualquiera de las regiones y el absceso tiene contenido líquido y aéreo, también va a haber un nivel hidroaéreo. Pero en este caso tampoco es. La mayoría de los pacientes, sobre todo en pediatría, bueno, en todos en realidad, cuando están las radiografías tomadas, se observa generalmente lo que viene a ser la cámara gástrica. Y la cámara gástrica, las más de las veces, siempre tiene contenido, y más aún en el niño, porque el niño se alimenta frecuentemente. Entonces, el nivel hidroaéreo de la cámara gástrica va a ser nuestro referente para que nosotros indiquemos de que la radiografía que estamos evaluando está tomada de pie. En ocasiones, cuando sobre todo los pacientes son prematuros o extremadamente prematuros, una placa radiográfica entra desde la parte media de la cara hasta las rodillas. Entonces, vamos a tener una radiografía tóraco-abdominal y a veces el abdomen con la presencia de aire y líquido del contenido intestinal puede también dibujar algunos niveles hidroaéreos que deben ser diferenciados de los patológicos de los normales. Entonces, una condición importante cuando nosotros evaluamos una radiografía de tórax es ver el nivel hidroaéreo a nivel de la cámara gástrica para indicar de que nuestro paciente ha recibido o le hemos hecho una radiografía de tórax. Fíjense, ¿se acuerdan la clase de intubación endotraqueal en la que les decía que la tráquea tiene una continuidad casi de lo que viene a ser el bronquio derecho, ¿no es cierto? Y aquí está claramente evidenciado en esta radiografía. Para entrarse al izquierdo debería ser una curvatura, pero en este caso la tráquea se corresponde anatómicamente con el bronquio derecho y es fácil realizar la intubación selectiva del lado derecho en desmedro de lo que viene a ser el campo izquierdo y la consecuente atelectasia. Entonces, esto nos ayuda para reforzar lo que habíamos dicho la anterior vez. ¿Qué ven en esta radiografía? Aumento de los espacios intercostales. Muy bien.
horizontalización de las costillas y Muy bien. en radiolúcido en ambos campos. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Algún otro? El paper insuflado. Ya, parece muy hiperinsuflado. Fíjense cómo están los hemidiafragmas. Están más abatidos que los que habíamos visto en las primeras radiografías. ¿Recuerdan? Y otra de las características que nos puede ayudar esta radiografía en el sentido didáctico es el hecho de que, fíjense, las uniones cardiofrénicas y los ángulos costodiafragmáticos se ven absolutamente claros, ¿no? ¿No es cierto? Fíjense aquí la unión cardiofrénica izquierda, el ángulo costodiafragmático izquierdo, la unión cardiofrénica derecha con el ángulo costodiafragmático prácticamente diferenciables y visibles, pero de una manera nítida, ¿no es cierto? Entonces, eso también es necesario evaluar cuando nosotros vamos a determinar las características de una radiografía, que estas estructuras anatómicas estén libres, porque de lo contrario significa patología. ¿Alguien más que haya encontrado algo anormal en esta radiografía? ¿Quién conoce el término numular? Numular, N-U-M-U-L-A-R, numular. Numular significa moneda redonda. Y si ustedes se fijan, miren acá, ¿ven esta imagen? Que aparentemente podría pasar desapercibida. Se logra distinguir, ¿no es cierto? Miren. Esto es la famosa neumonía numular o neumonía redonda. Es bien rara. A mí me ha dado cuando tenía 26 años, no más, 29 años, cuando estaba en el Albina trabajando. Y realmente es bien caótica, por así decirles. Y esto, si bien es un proceso infeccioso, en ocasiones esta condensación numular puede representar las famosas metástasis pulmonares del cáncer prostático en los varones, cáncer de seno en las mujeres, y que si no fuera que estaría esto acompañado de sintomatología de un cuadro infeccioso, podríamos fácilmente deducir de que esto podría ser una metástasis, sobre todo si no es una sola, sino que son varias, ¿no es cierto? Y si se fijan, es una neumonía redonda, y aquí, fíjense, está claramente representada otra neumonía redonda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una condensación en este nivel, pero el ángulo costodiafragmático que les había mencionado acá, aquí está vacío, no vacío, sino libre. Por lo tanto, la condensación está bien circunscrita a una imagen redonda que nosotros podemos evidenciar. En esta radiografía no podemos estar completamente seguros de que el paciente esté de pie, pero en esta sí. Fíjense lo que les decía hace rato, aquí está el nivel hidroaéreo de la cámara gástrica. Entonces, si ustedes luego cuando vean en el internado o en su residencia les digan, interpreta esta radiografía, pueden decir fácilmente, esta es una radiografía de tórax, póstero anterior, porque la imagen cardíaca no está aumentada, está centrada porque vemos las dos clavículas prácticamente bien situadas, ¿no es cierto?
está bien inspirada porque vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios intercostales anteriores y 8 posteriores, por lo tanto está bien inspirada. Es una radiografía tomada de pie, entonces cuando den detalles sobre la radiografía que no están escritos, sino que denotan que la interpretación que ustedes están haciendo es adecuada, bueno, se van a ganar los puntos con el docente que ustedes tengan. Importante el ser detallistas a la hora de realizar la observación de una radiografía. ¿Qué ven en esta radiografía? Nada. Un volcamiento del ángulo costodiafragmático izquierdo. Muy bien. Y una condensación en la base izquierda, ¿no es cierto? Fíjense, neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Está condensado. Una de las características radiográficas de la neumonía es la presencia de lo que denominamos broncograma aéreo. Y el broncograma aéreo es nada más que la presencia de aire en los bronquiolos de mediano tamaño que no están comprometidos por el proceso inflamatorio infeccioso, pero el parénquima circundante sí. El parénquima circundante al bronquiolo está inflamado y eso hace de que se condense y por lo tanto no le llega la cantidad de aire a esas zonas, pero sí al bronquiolo y se dibuja fácilmente el broncograma aéreo que en muchas de las radiografías vamos a ir viendo. Aquí si se fijan existe el broncograma aéreo determinado por precisamente el territorio de los bronquiolos de mediano tamaño que no están siendo ni colapsados ni comprometidos por el proceso inflamatorio. Aquí, ¿qué es lo que ven? En la flechita ya indica. Esta es la cámara gástrica, ¿no? El nivel hidroaéreo. ¿Dónde está la flechita? ¿Qué creen que sea? Y no es la única. Si ustedes se fijan, aquí hay una, y aquí hay otra, y aquí hay otra, que están retrocardíacas. Y fíjense, es un aumento en el lóbulo izquierdo con nivel hidroaéreo en su interior en una neumonía complicada con cavitaciones. Entonces, esas cavitaciones van a tener contenido aéreo y contenido líquido y va a formar el nivel hidroaéreo que habíamos mencionado anteriormente. No de la cámara gástrica, sí de los abscesos o sí de las cavitaciones en el que nosotros podemos encontrar. Nuevamente, fíjense, tráquea y bronquio derecho. Tráquea y bronquio derecho se continúan, mientras que aquí existe una pequeña curvatura entre el bronquio izquierdo. Esta radiografía. En primer lugar, fíjense cómo le están agarrando los brazos al niño para que las clavículas estén así de torcidas. ¿No es cierto? Eso llama la atención. Hay un ensanchamiento de los espacios costales, hay una hiperclaridad en ambos campos pulmonares y eso puede ser consecuencia de un proceso inflamatorio viral, la famosa bronquiolitis. Aquí está. ¿No es cierto? Hiperinsuflación con infiltrados peribronquiales, estos infiltrados de acá. No hay condensación en ninguna de las partes, pero los infiltrados peribronquiales son evidentes. Alrededor de los bronquios, los infiltrados que existen de precisamente ese proceso inflamatorio a nivel del interior de los bronquiolos. Por eso se llama bronquiolitis. Acá borramiento de todo lo que viene a ser
el ángulo costodiafragmático derecho, una opacificación de la base del pulmón derecho, ¿no es cierto?, en relación a los campos pulmonares, tanto superior derecho como todo el campo izquierdo. En este caso deberíamos hacerle una radiografía lateral para determinar que si esta condensación se encuentra en la parte anterior, media o posterior. Si fuera anterior, tendría que tener la opacificación a este nivel. Y en este caso estamos viendo que la opacificación a este otro nivel, o sea, en la parte posterior, y aparte tiene estas flechas que indican más o menos una presencia de el derrame en el lado derecho, en el campo derecho. ¿Por qué? Porque se está borrando el ángulo costodiafragmático derecho, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante de que nosotros corroboremos nuestra sospecha. Inicialmente podemos nosotros pedir una radiografía de tórax PA y una radiografía lateral derecha. Siempre debemos pedir la radiografía lateral del lado que está afectado. En este caso, si está afectado, tendríamos que pedir lateral derecha. Si fuera este lado, lateral izquierda. Pero raras veces nosotros nos animamos ya con la experiencia, ¿sí?, pedir de una sola vez las dos proyecciones, la postero anterior y la lateral derecha en este caso. Acá, dos radiografías que muestran prácticamente lo mismo, uno en una etapa inicial y otra en una etapa posterior al tratamiento. Y fíjense de que esta zona está con una hiperclaridad que es compensatoria porque se insufla más, porque todo este campo pulmonar que viene a ser el derecho, el más extenso, está comprometido y por lo tanto no existe el proceso de intercambio gaseoso aquí, por lo tanto el pulmón izquierdo tendrá que compensar. Y si se fijan, existe una gran caverna aquí grandota que nos determina con unas paredes gruesas que estamos viendo en este nivel. De ahí que las flechas están indicando eso. ¿Habrá derrame en este caso? Aparentemente no, porque el ángulo costodiafragmático derecho se encuentra libre. Lo que sí existe es una condensación, que luego de un tiempo de tratamiento disminuye, pero aparentemente si aquí no se ve bien el ángulo, se ve regularmente el ángulo costodiafragmático, aquí ya no. Y si se fijan, existe una línea, aquí hay una línea. La famosa curva ¿de quién? En radiología la curva de Damoiseau, que determina la presencia de líquido, ¿no es cierto? Entonces, eso nos indicaría que el tratamiento que nosotros estamos haciendo está funcionando. Aquí tenemos esta imagen quística correspondiente a un neumatocele grande y aquí ya se está resolviendo de mejor manera y obviamente aquí el parénquima pulmonar también está siendo resuelto. Esta es una imagen para determinar el derrame en el caso de derrames masivos, donde no existe la famosa curva de Damoiseau, porque aquí aparentemente el paciente está en una posición diferente porque el líquido se está yendo hacia la parte inferior, en este caso acá, y la radiografía es tomada de una manera diferente. Neumonías alveolares multifocales, aquí ya les mencionaba de las neumonías redondas, miren, una neumonía redonda acá, que para fines prácticos y determinar si es anterior, medio o posterior, hacemos una lateral y determinamos de que realmente es posterior. Esta es una neumonía apical derecha, donde claramente se ve el territorio, el margen, el límite del territorio del campo del vértice derecho en relación a lo que viene a ser el lóbulo medio y el lóbulo inferior de los pulmones. Aquí también un compromiso importante del vértice derecho y del lóbulo medio del pulmón derecho que va a producir una disminución del intercambio gaseoso. Este territorio pulmonar anatómicamente contiene vasos sanguíneos, ¿no es cierto? De eso no hay duda, o sea, no vamos a decir de que no. ¿Cómo creen que están los vasos sanguíneos? ¿Están colapsados por el aumento de la presión del intersticio o están distendidos
por la presión de pulmonar o por la presión venosa. ¿Cuál creen que gana? ¿Alguien? Am, La presión en el intersticio, en el intersticio pulmonar, va a ir aumentando conforme el proceso inflamatorio se incremente. Y por lo tanto, todo el contenido periintersticial va a estar comprometido. Y como va aumentando y aumentando la presión, los vasos sanguíneos van a dejar de tener el contenido sanguíneo y se van a colapsar. Por lo tanto, la cantidad de sangre que debería estar contenida en este territorio va a regresar al corazón. Y al regresar al corazón, el corazón va a tener mayor trabajo cardíaco, el gasto cardíaco va a ser mayor. Y fíjense cómo es que se determina aquí el callado de la aorta. Esto es el botón aórtico, que en el mismo paciente ya desaparece y la silueta cardíaca se hace lo más regular posible después de haber mejorado con 10 días de tratamiento antibiótico el proceso inflamatorio infeccioso de este lado. Hay una clara mejoría entre esta al inicio de nuestro diagnóstico y manejo y luego de 10 días después del tratamiento. Entonces, si nosotros vemos de que nuestro paciente está en estas condiciones y luego llegamos a esta condición, retrospectivamente indicamos de que nuestro análisis clínico, nuestro juicio y nuestro criterio han sido los más correctos, uno, en realizar el diagnóstico, dos, en mantener una conducta y tres, en escoger para nuestra conducta el mejor tratamiento antibiótico para este tipo de pacientes. En esta radiografía, ¿qué es lo que les llama la atención? Borramiento del ángulo costodiafragmático izquierdo. Muy bien, fíjense, aquí hay la famosa curva de Damoiseau. Claramente, está borrado el ángulo. No tan intenso como en este lado. Fíjense que aquí está la curva, pero ya el derrame es masivo. Y como es masivo, también tiene una presión que está aplicándose sobre el intersticio y sobre los vasos pulmonares. Aquí el tamaño del corazón creen que está normal. Fíjense aquí la relación cardiotorácica, el índice cardiotorácico aparentemente es normal, pero aquí ya nos obliga incluso a realizar las mediciones correspondientes, ¿no? Para determinar si realmente existe una cardiomegalia o no. Pero a simple vista el tamaño del corazón en este caso se encuentra aumentado. ¿Por qué? Por el mayor volumen de sangre que debe manejar el corazón. De ahí que la complicación más frecuente en los primeros días de la neumonía y de la neumonía con derrame es precisamente la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, son dos imágenes que nos indican cómo debemos analizar en nuestro paciente. Mucho más importante el derrame en este lado, todo el campo pulmonar derecho comprometido, solo el vértice está libre porque aquí hay condensación, ¿no es cierto? Y aquí está libre solo el vértice. Aquí hay una hiperinsuflación compensatoria, ¿no es cierto? Ya les había mencionado de eso. En este caso, igual imágenes en los que nosotros vamos a ver condensaciones muy diferentes y que en algunas de ellas se va a complicar con la neumonitis o neumonía necrotizante, donde se producen los múltiples abscesos y que van a producir gran destrucción del parénquima pulmonar y luego las secuelas son también importantes. Aquí en el lado izquierdo, la neumonía, fíjense que no toma todo el lóbulo inferior izquierdo, sino más bien lo hace de manera segmentaria. Si recordamos nuestras clases de anatomía, vamos a ver de que los lóbulos van a tener segmentos
lobares que tienen un bronquio semiprincipal que le va a dar el territorio bronquiolar y también va a estar acompañado por su vaso arterial y su vaso venoso. Entonces, cuando es segmentaria pueden haber segmentos que no pueden estar tomados como en este caso. Aquí ya hay un evidente borramiento del ángulo costodiafragmático derecho y del ángulo cardiofrénico, izquierdo en ambos lados. Por lo tanto, esto se considera como un derrame pleural. ¿Cuál sería la conducta en este paciente? ¿Qué harían con este paciente? ¿Está fácil? ¿Podría ser una toracocentesis para el derrame? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Pero esta vez voy a ser típico cochabambino. Yo soy bien cochabambino y bien cochabambino. Pero antes de hacer la punción, ¿qué le harías al paciente? Sí es la respuesta correcta, pero, como el típico cochabambino que dice, está muy bien, pero falta esto, pero falta lo otro, pero debería ser, pero no. A ver, en esa lógica, antes de hacerle la punción, ¿qué deberías hacer con tu paciente? Cualquiera. Tratamiento antibiótico. Muy bien, tratamiento antibiótico previo. Perfecto. Le damos el tratamiento antibiótico previo, pero necesito hacerle una punción torácica, que es una toracocentesis. ¿Dónde se hace la punción? ¿En qué sitio anatómico? En el séptimo espacio intercostal. Ya, perfecto. Respuesta correcta. Línea anterior, media o posterior. Línea axilar anterior, media o posterior. Posterior, creo. Lo de posterior está bien, lo de creo está mal. ¿Cómo eliminarías tu palabra creo en este paciente? Yo le haría posterior, pero para hacerle posterior tengo que hacer otra acción para eliminar esa palabra creo. Está fácil, hemos repetido varias veces en esta. Ponerle una posición adecuada, correcta, ser sentado. Bien. ¿Cuántos planos vemos en esta radiografía? Un plano. Solo uno. Y dos planos, solo dos planos. El tercer plano, para que nuestra radiografía sea tridimensional, no la podemos ver con esta radiografía. ¿Qué debería hacerle? Una radiografía lateral. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Una radiografía lateral izquierda. Y la radiografía lateral izquierda te va a mostrar si el derrame se extiende desde la pared anterior hasta la pared posterior. Por lo tanto, hacerle en la línea axilar anterior, medio, posterior es indistinto. Pero si el derrame se circunscribe más a la parte posterior del tórax, entonces ahí sí necesariamente tendré que hacerle la toracocentesis en la línea axilar posterior. O en caso contrario, cuando se circunscribe el derrame en la parte anterior, tendré que hacer séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior. Para eso nos sirve la radiografía lateral. Y ahí eliminamos definitivamente nuestra palabra creo. Ahí voy a estar completamente seguro de que tengo que hacer la punción en el séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior. Esta imagen, esta radiografía en realidad, ¿qué otra situación nos está mostrando? Hay una consecuencia del derrame. El derrame está aquí. Es un derrame masivo. ¿Qué está produciendo este derrame masivo? Una desviación del mediastino al lado contrario. Exacto, esa es una de las observaciones que nosotros debemos ver. Fíjense en este caso,
el mediastino y el borde del corazón están pues como debería ser, porque el corazón tiene una ubicación principalmente en el lado izquierdo, o sea, en el hemitórax izquierdo, pero aquí más de la mitad del corazón está en el campo pulmonar derecho. ¿Por qué? Porque la presión que está ejerciendo el derrame está produciendo el desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. Y si se fijan, fíjense la tráquea como viene, tráquea, 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 bronquio derecho. ¿Sí? ¿No ve? Aquí está. Tráquea, 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 bronquio derecho, tráquea, 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 bronquio izquierdo. Entonces, cuando nos dan una radiografía y ya tenemos el diagnóstico y decimos, bueno, ya soy experto en radiografías, debemos ver absolutamente muchos de los detalles que nosotros nos refuerza el conocimiento. Y yo les diría fácilmente en esta radiografía de tórax que el derrame es posterior. ¿Por qué digo que el derrame es posterior? Porque hay todavía la silueta cardíaca se puede ver todavía un poco. Exacto, se observa claramente la silueta cardíaca, aquí está. Hay una clara diferencia en el borde izquierdo del corazón y obviamente anatómicamente el corazón está más pegado en la parte anterior y eso hace de que toda esta imagen de condensación por el derrame que nos está dando está en la parte posterior porque no se ha borrado el borde cardíaco. Eso ya en el supuesto de que no tendríamos la posibilidad de hacerle una radiografía lateral, es casi seguro de que el derrame está en la parte posterior. Sin embargo, en nuestro medio, en las actuales circunstancias, no basta con decir, yo veo el borde del corazón y por lo tanto es izquierdo, el derrame es posterior y por lo tanto pincho, ¿no es cierto? En el 95% de los casos ustedes van a tener éxito en lo que están deduciendo de esta radiografía. Pero existe un pequeño porcentaje en el que puede no ser así. Y luego vienen las complicaciones, los problemas, y cuando hacen la auditoría médica van a decir, ¿por qué no le hizo una radiografía lateral? Porque veo la silueta cardíaca y asumo de que está el derrame en la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces eso está claramente evidenciado en esta radiografía. Pero ¿tenía la posibilidad de realizar una lateral izquierda? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Entonces, a veces, sobre todo en este tiempo en el que existen todos estos problemas médico-legales, es mejor tener la evidencia de que se ha pensado de una manera y se ha actuado conforme se ha indicado. En este caso vamos a ver el ensanchamiento del mediastino, fíjense, en una proyección póstero anterior, aquí, todo está el mediastino ensanchado, el arco aórtico, aquí está, fíjense, ¿cierto? La aorta descendente. Hay una masa en la parte anterior que está desviando precisamente todas las estructuras anatómicas hacia la parte posterior de la de las estructuras de la anatomía de este paciente. Y no solo el arco aórtico y la aorta descendente, sino también la tráquea. Fíjense que la tráquea está como si tuviese una cifosis, ¿no es cierto? Bueno, en realidad esta cifosis dorsolumbar está aquí determinada y la tráquea también está desviada por la presencia de esta masa que nosotros estamos viendo. Aquí sí nos ayuda mucho la realización de una radiografía lateral para determinar los tres planos en el caso de una reconstrucción mejor para nuestra conclusión diagnóstica. Ya otro tipo de radiografías, esto me parece que es un paciente con una obstrucción intestinal, con vómitos frecuentes. Ya, como les digo, esto va a ser tal vez una serie, una miscelánea de radiografías que son relativamente interesantes y algunas son frecuentes. ¿Qué les llama la atención de esta radiografía? No, espera.
Si hacemos el análisis, fíjense cómo están las clavículas, aparentemente esto está bien centrado, tenemos una imagen cardiopulmonar aparentemente normal, con ángulos costodiafragmáticos normales o que es visibles. Sin embargo, aquí encontramos la cámara gástrica muy distendida, ¿no es cierto? Y prácticamente no encontramos aire en el territorio intestinal. Pero aquí tenemos una nueva imagen. Aquí hay una burbuja y aquí hay otra burbuja. Esta es la radiografía con doble burbuja, imagen en doble burbuja, y esto es sinónimo de atresia duodenal. El duodeno está con una atresia importante, que es la parte que habitualmente es en la segunda porción del duodeno que se produce la atresia, y eso hace de que antes de que aparezca la atresia, el duodeno se distiende y obviamente el estómago también. Y esta es la famosa imagen de doble burbuja. Doble burbuja es atresia duodenal. Cuando tengan, no es raro de que en los pacientes con algunas cromosomopatías como el síndrome de Down tengan este tipo de patología gastrointestinal, la atresia duodenal. En el caso de que vean a un recién nacido con esta alteración y que luego de unas horas o minutos se distiende, piensen en que pueda tener la atresia duodenal en este tipo de pacientes. Paciente de pie, ¿no es cierto? Radiografía de pie, tomada de pie. Centrada, ¿qué les llama la atención? La flecha, el asterisco, claro, ¿no es cierto? Aquí está la curva famosa de Damoiseau, aquí hay una condensación, y si ustedes se fijan, existe aquí una especie de caminitos un poco más oscuros que se denomina lo que habíamos mencionado hace rato, el broncograma aéreo. Pero no solo eso, fíjense cómo están las clavículas. ¿Y qué es esto? Es el endotraqueal, el tubo de intubación. Cerca, muy cerca. Nuevamente, para determinar, fíjense, tráquea, tráquea, bronquio derecho, tráquea, tráquea, bronquio izquierdo. Esto en realidad es una traqueostomía. No tiene el tubo endotraqueal, pero sí una traqueostomía. Esto es un derrame y esto es una condensación. Esto es una neumonía con derrame paraneumónico. Para quiere decir al lado de. O sea, es un derrame al lado de la neumonía. Es un derrame paraneumónico. ¿Qué ven en esta radiografía? Mala la técnica, ¿no es cierto? Campos pulmonares aparentemente sin patología, el corazón aparentemente agrandado. Hay que ver si esta radiografía ha sido postero-anterior o antero-posterior. Y aquí tenemos una imagen de dilatación de la cámara gástrica. Muy irregular, pero es una dilatación de la cámara gástrica. Esto es la imagen de una sola burbuja, y la imagen de una sola burbuja se observa en la hipertrofia de píloro. La hipertrofia de píloro no va a dejar pasar el contenido gástrico más allá del estómago. El estómago se va a distender, se va a dilatar y va a tener esta imagen. Obviamente esta es una imagen muy distorsionada de lo que viene a ser la anatomía normal del estómago. En otras radiografías se ve tan exquisita la anatomía misma del estómago que es muy difícil de que uno se pueda confundir. Pero si ve una sola burbuja, piensen en hipertrofia de píloro. Esto más interesante, fíjense los cálculos renales. Aquí, en ambos campos, y no solo ahí, sino en el trayecto de los uréteres. Eliminación de cálculos renales por hipercalciuria. ¿Qué ven ahí?
Eso está Una fácil. hernia diafragmática derecha, de izquierda. Muy bien, es una hernia diafragmática congénita. Una hernia diafragmática congénita, hernia de Bowdalek. Es muy habitual en el lado izquierdo porque obviamente se puede presentar en el derecho, es mucho más raro, es la hernia de JL Petit. Pero la presencia del hígado evita de que se presente con alguna mayor frecuencia en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo sí es habitual ver la hernia diafragmática congénita, y aquí todo el contenido intestinal, prácticamente todo el intestino, se ha subido al tórax izquierdo y está invadiendo incluso el hemitórax derecho, con las consecuencias claras. Va a haber una hipoplasia del pulmón izquierdo, un desplazamiento de todo el mediastino hacia el lado derecho, con el corazón en situación anormal en el lado derecho y muy poco contenido pulmonar. Y es tan evidente porque fíjense el tubo endotraqueal, ¿dónde va? Muy lejos de lo que viene a ser la parte media del mediastino, está prácticamente desplazado hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón. Clínicamente esto se puede sospechar por dos aspectos importantes. ¿Quién me dice? Clínicamente, ¿cómo sospecharían ustedes de una hernia diafragmática congénita? Ocultación de ruidos hidroaéreos en el campo pulmonar izquierdo. Perfecto, uno. ¿Y el otro? Mm, Está fácil. Todo el contenido intestinal está acá. ¿Y qué hay acá? Prácticamente nada. Entonces se produce un hundimiento de lo que viene a ser el abdomen, el hundimiento abdominal. ¿Por qué? Porque no tiene contenido, no hay nada más que el colon, el hígado y el vaso. Y todo el contenido intestinal se ha subido acá. Entonces hay un hundimiento abdominal y los ruidos hidroaéreos en el hemitórax correspondiente. En este caso incluso puede llegarse a escuchar en el lado derecho. Cuando se sospecha de esto, clínicamente hay que tener mucho cuidado en tomarse el tiempo necesario de colocar el estetoscopio en el tórax para escuchar ruidos hidroaéreos ahí. Aproximadamente todo el mundo dice que tenemos que estar pegados al estetoscopio por lo menos entre 60 y 120 segundos, o sea, 1 a 2 minutos, e incluso algunos libros dicen más de ese tiempo, porque el tránsito intestinal no es fluido en el neonato, pero cuando sucede estos casos es fácil de darse cuenta de que existe este problema, que afortunadamente ya se los diagnostica antenatalmente, antes de que nazca, y bueno, este paciente va directo a terapia intensiva y luego a cirugía y luego vuelve a terapia intensiva, pero interesante también la radiografía. ¿Qué es esto? Está fácil. Es una sonda orogástrica que nosotros introducimos y la sonda está dando vueltas y vueltas y vueltas en una atresia esofágica. Hay una atresia esofágica hay varias formas de atresia esofágica, ¿no es cierto? La atresia esofágica en K, en H y que no sé qué. Pero lo más probable es que esta atresia esofágica sea con una fístula tráqueo-esofágica, atresia esofágica en la parte superior y en la parte inferior una fístula tráqueo-esofágica. ¿Por qué concluimos de esa manera?
El segmento vendría a ser proximal, está prácticamente interrumpido, por eso se llama atresia esofágica. El segmento distal, que viene acá, está conectado a la tráquea. Y el segmento, por eso es atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica, porque el segmento inferior conectado a la tráquea, porque cuando el niño ha empezado a respirar, parte del aire ha ido al segmento distal del esófago y ha ido llenando de aire el estómago y el intestino. Si fuera solamente una atresia esofágica sin fístula, tendríamos que tener esta imagen, pero nada de aire en la parte inferior. Existen esos casos. Esta es la más frecuente, la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica. En ocasiones existe una fístula tráqueo-esofágica, o sea, la tráquea, el esófago, el esófago viene por acá y la tráquea por acá y se comunican entre ellos. Esta es la comunicación en H. Y esto es habitual de que los niños cuando están comiendo, parte del alimento vaya a los pulmones y produzca broncoaspiración. Eso es más raro. Más raro es que esto esté cerrado y esto también esté cerrado completamente. Pero esta es la forma más frecuente. Atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica. También una radiografía interesante. ¿Y qué es esto? Más interesante todavía. Esta sí es una radiografía que cuando leí, esto ha aparecido en el New England Journal of Medicine hace unas 15 semanas más o menos, no más. Estamos en junio. Esta debe ser de No es octubre o de... intoxicación con Sí, es mercurio. una intoxicación por mercurio. Y los que han leído el artículo de esta intoxicación es realmente fabuloso. Y si se fijan la radiografía, realmente es pues, no sé, extraterrestre, ¿no es cierto? Interesante, muy interesante. Otra radiografía interesante. Esto ya en los neonatos es tal vez tema de otra, más de neonatología y de subespecialidad. Esta es la famosa enterocolitis necrotizante del recién nacido. Entonces hay, fíjense, la neumatosis intestinal. Aquí vemos una pared del intestino muy gruesa y entre medio de la pared existe contenido aéreo. Ese contenido aéreo se llama neumatosis intestinal. Aquí también sucede lo mismo, como si tuviese una doble pared. Entonces, esto es una enterocolitis necrotizante. Hay muchísimas imágenes que nosotros podemos, no sé, pues, toda la práctica virtual de habilidades no terminaríamos con imágenes radiológicas. Y solo radiológicas, imagínense todo lo demás. Obviamente que es más fácil interpretar. A mí me dan una ecografía y si no tiene ahí las iniciales o las cosas, es más difícil para mí. Esa es la presentación, chicos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué es lo que quisieran saber?